Dice textualmente la palabra del Señor: y a vosotros, estando muertos ¿en qué? En pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio el Señor ¿qué? Vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Dice el versículo 14, anulando el acta de los decretos que habían contra nosotros, que nos eran contrarias, quitándole de medio y clavándola ¿dónde? En la cruz. Y di conmigo el versículo 15 con autoridad. Dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por ese acto, pero Dios mío, de victoria de Jesucristo sobre el reino de las tinieblas? ¿Cuántos pueden dar un fuerte aplauso al Señor? Eso es, no te quedes, no dejes de aplaudir. Hemos venido en esta noche a darle la gloria a Dios. Anulando los decretos que Satanás ha designado sobre cada uno de nosotros a través de esta palabra que nos dice que Cristo anuló el acta de los decretos que habían sido, hermanos. Había un acta que se había, valga la redundancia, decretado sobre cada uno de nosotros. Anuló el acta de los decretos que habían contra nosotros, un acta que el reino de las tinieblas levantó sobre cada uno de nosotros. Y sabemos que cuando se habla de un decreto, es un papel, es una ley. Y un decreto es una orden dada por un superior que no puede ser anulada. Un decreto es una orden dada por una máxima autoridad que no puede ser anulada. Y el texto dice que anuló el acta de los decretos que había contra nosotros. Para poder entender sobre el tema de los decretos, en la Biblia encontramos la historia de un pueblo judío en medio de un tiempo de Babilonia, exactamente en un tiempo llamado en el libro de Esther. Nosotros encontramos que el pueblo judío fue cautivo. Y resulta que en esa cautividad que se cree y se dice que de pronto pudo ser el primer reinado de belleza. El rey Asuero tenía su esposa llamada Vasti. Y literalmente dice la palabra del Señor que él hizo un banquete. Dicho banquete demoró muchos días, pero llegó el momento en que él quiso mostrar la belleza de mujer que tenía. Y resulta que cuando la manda a llamar, parafraseándole la historia, que el que no conoce la historia del libro de Esther, ahí vaya, mire lo que Esther logró hacer a través de la oración y de la fe. Y dice que cuando la mandó a llamar, ella dijo que no. Entonces los consejeros dijeron, eso no es bueno ante todo este reinado, porque mira que ella no obedeció y las mujeres no nos van a obedecer. Entonces se levantó una ley, un decreto donde ella no podía presentarse más ante el rey y que se iba a escoger una nueva reina. Esta nueva reina que es escogida es judía, pero su primo le pidió que no declarara que era judía. Y se hizo el reinado. Ustedes saben que duró 12 meses para presentarse al rey, porque 6 meses fueron de mirra, 6 meses de especie, la pusieron bonita, la maquillaron para hacer el reinado. Pero como la gracia de Dios estaba sobre ella, cuando ella se presenta ante el rey, ella halló gracia, el rey se enamoró, se casaron y llegó a ser la reina Esther. Pero cuando Dios tiene propósitos con un pueblo, Satanás siempre se quiere adelantar a ese propósito. Y resulta que encontramos a un hombre en la historia llamado Amán. Y este hombre era enemigo del pueblo de Dios. Y vamos a ver que él le tenía su cariñito aparte al primo de Esther llamado Mardoqueo. Y él quería que cuando él pasara en su caballo vestido de las vestiduras que valga la redundancia que le había dado el rey, que le había permitido ese gran que él se arrodillara, y Mardoqueo no se arrodillaba. Entonces, como él no se arrodilló, entonces Amán, un hombre malvado, vino y hizo algo.
Va ante el rey, y yo quiero que veamos el libro de Esther, capítulo 3, versículo 8, y te vas a dar cuenta de todos los decretos que se han levantado en contra del pueblo de Dios y lo que el diablo ha levantado en tu contra, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz, amén, y ella nos revela hoy lo que el diablo ha planeado contra nosotros. Y en el libro de Esther, capítulo 3, versículo 8 dice, y dijo Amán al rey Asuero. ¿Ya lo encontraste? Esther, en el Antiguo Testamento, antes de Job, ahí lo encuentra. Y dijo Amán al rey Asuero, si no lo he encontrado lo puede ver acá. Hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos de todas las provincias de tu reino. Óyelo bien. Y sus leyes son diferentes de la de todos los pueblos, y no guardan las leyes del rey. Mire eso. Y al rey nada beneficia el dejarlos vivir. Si place al rey, decrete que sean destruidos. En el versículo 12 dice, entonces fueron llamados todos los escribas del rey en el primer día, en el día 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán a los sátrapas del rey y a los capitanes que estaban sobre cada provincia y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura, oiga bien, o sea, según la lengua que hablaban, y a cada pueblo según su lengua, en nombre del rey Asuero fue escrito y sellado con el anillo del rey. Y fueron enviadas cartas por medio del correo a todas las provincias del rey con orden de destruir, matar, exterminar a todos los judíos, jóvenes, ancianos, niños, mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes de Udécimo, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. La copia del escrito que se dio por mandamiento en cada provincia fue publicada a todos los pueblos, a fin de que estuviese listo para aquel día. Y salieron los correos prontamente por mandato del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. ¿Qué estamos viendo? Un decreto. ¿Qué les decía yo que era un decreto? Es una orden dada por un superior que no se puede anular. Hay un pueblo que sus leyes son diferentes. No guardan las leyes del rey y nada beneficia al rey en dejarlos vivir. Como hijos de Dios, sabemos que Satanás lo que quiere es destruirnos, porque tú y yo le hacemos peso. Lo que Satanás quiere es que tanto jóvenes, ancianos, mujeres, niños, cristianos evangélicos sean destruidos. Y como hijos de Dios tenemos que ver las cosas con entendimiento. Esa es la razón por la cual la palabra de Dios se nos revela con entendimiento y no con emoción. Esa es la razón por la cual la palabra de Dios se predica, es con sabiduría de Dios. Para que tú y yo así la recibamos. ¿Cuántos dijeron amén? Este pueblo no te honran. Haz un decreto para destruirlo. Porque es que tú y yo, según lo que vemos aquí, no caminamos como lo ha declarado Satanás sobre este reino. Acuérdense que cuando Jesús estaba siendo tentado, Él le dijo, si postrado me adorares, mira que todo esto te daré. ¿Por qué? Porque Él se cree el Señor de todos estos reinos. Pero de Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y todos los que en él habitan, amén, tomándose una autoridad que no le corresponde. Nosotros, los hijos de Dios, no pertenecemos a este reino, por eso no caminamos con el sistema de este reino, porque nosotros pertenecemos es al reino espiritual, y a ese reino le cuesta entender a la humanidad como tú y yo decimos que no somos de este reino. No lo entienden. Porque la gente camina como Vicente. ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? El sistema, las estadísticas han dicho que la leche se está acabando, que los huevos se están acabando, porque resulta de que hay un gran choque económico. Lo que pasa es que tú y yo no lo estamos viendo porque somos hijos de Dios y siempre tenemos la provisión en nuestras casas. Pero si tú te das cuenta, hay almacenes donde tú llegas y faltan muchas cosas porque hay escasez de alimento. El arroz ha estado elevado, el aceite ha subido, los huevos han subido,
subido, el pollo ha subido, todo. La mayoría de las cosas están siendo exportadas y lo que nos están dejando en el país es carísimo a lo que lo están vendiendo. Mas, sin embargo, como tú y yo no caminamos en el sistema de la economía de este país, sino que caminamos por fe, alabados al Señor, sino que caminamos por la ley de Dios, no nos damos cuenta realmente o no nos ha afectado lo que está pasando. Este malvado Naamán sabía que el pueblo de Israel vivía por fe, que era un pueblo que no caminaba por la opresión de un rey, que era un pueblo que aunque estaba cautivo se sentían libre, y al diablo no le agrada ver que en la situación económica que están habiendo en las naciones, tú y yo declaramos que estamos bendecidos, tú y yo declaramos que con él somos más que vencedores, tú y yo declaramos que Jehová proveerá. Satanás no entiende eso, alabados al Señor. Tú y yo somos los hijos de Dios. Nosotros no le pertenecemos a Satanás. Y cuando tenemos claridad de eso, entonces escuchamos las cosas. Sí. Es que se tiene que cumplir la palabra. Yo predicaba en Olaya y le decía, lean Mateo capítulo 24. Todo lo que está aconteciendo es cumplimiento de la palabra. Por ahí salió un vidente hablando de que el día 13 de diciembre iban a suceder muchas cosas. Y si usted escuchó noticias, pasaron muchas cosas. Pero resulta de que está diciendo algo que ya había sido anunciado. Porque la palabra lo dice en Mateo capítulo 24. Que se oirá de guerra, de rumores de guerra, de hambre, de peste, de terremoto, de pestilencia. Y todo lo que está pasando es cumplimiento de la palabra. Y si algo quiere meter Satanás es que el cristiano no vea que los tiempos de Dios se están cumpliendo. Y quiere distraernos con otras cosas. Y estamos hablando del tema de los decretos. Porque el diablo ha levantado decretos en contra del pueblo de Dios. Si usted no lo sabía, hay un decreto en contra del pueblo de Dios. Pero qué bueno que tenemos a alguien que anuló los decretos. Qué bueno que tenemos dentro de nosotros a alguien que ya anuló decretos. Pero ¿sabes una cosa? Todavía Satanás tiene en sus manos decretos. Y a la luz de la palabra vamos a ver, a la luz de esta historia. Resulta que en Esther capítulo 4 versículo 6 salió el decreto para destruir a los judíos. Entonces en el capítulo 4, glorias al Señor, después que vino este hombre malvado, ¿verdad? Y le dijo al rey que hiciera eso, ¿qué hizo? Les dio copia del decreto que había sido dado en Susa. 4:8 dice, les dio copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos a fin. ¿A quién se le entregó Mardoqueo? Que se la mostraran a Esther. ¿Por qué? Porque es que cuando Mardoqueo ve que esto lo publicaron, porque Esther estaba dentro del castillo, dentro del reino, bien rico ahí con sus doncellas, echándose fresco, comiendo uva. Entonces él manda a llamar al patio, llega Mardoqueo y le dice, avísenle a Esther que hay un decreto en contra de nosotros. ¿Qué le pasa? Tiene que ir ante el rey. Y entonces él viene y le manda el decreto, porque para que se pueda hacer real un decreto, tiene que haber un documento. Este decreto se levantó para destruir un pueblo. Yo te vengo a decir hoy que se han levantado decretos para destruirte. Hay decretos que Satanás ha entregado. Hay gente que quiere trabajar en la iglesia. Y cuando dice, voy a trabajar en la iglesia este año, sí, miren, no pueden. Se estancan. Algo pasó. Hay que averiguar qué está planeando Satanás. Hay un decreto espiritual en contra de esa persona que se ha levantado para que no sea útil en la iglesia. Satanás ha dicho, con que quieres trabajar. Acuérdense que le dijo a la mujer, con que Dios ha dicho que no morirán. Eso es mentira.
Porque como él se cree la autoridad superior sobre la tierra, entonces él dice, bueno, ahora no vas a ir a la iglesia. Porque cuando tú dices que vas a ir a trabajar en evangelismo, ese día hago que te duelan las piernas. Porque como evangelismo es caminar, cuando tú dices que vas a ir a repartir tratados, ese día las manos te duelen. Ese día se amanece difónica. Ese día no puedes cantar. Nosotros tenemos ejemplos de los decretos que han sido entregados. Y recuerdo que el presidente levantó muchos decretos aquí en el país el año pasado. ¿Se acuerdan? El primer decreto lo hizo el 17 de marzo, que decretó cuarentena. Y ese 17 de marzo fue dado por el presidente. Y cuando el presidente lo dio por encima de la cabeza de los alcaldes, de los gobernadores, de todo el mundo, se tenía que cumplir. Y este decreto dado por esta influencia malvada de Namán al rey, Asuero, fue dado para destrucción. Y nosotros vamos a ver lo que Dios nos quiere mostrar. Porque nosotros, hay algo que Satanás se le ha olvidado y es que nosotros somos autoridad. Wow, yo pensé que ibas a decir amén. Satanás puede levantar muchos decretos en contra de mi casa, pero yo soy autoridad en mi casa. Y me dice la palabra del Señor en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mas vosotros sois linaje escogido. Y cuando hablamos de linaje, hablamos de realeza. Y cuando hablamos de realeza, hablamos de autoridad. Alabados al Señor. Ahora, tú eres una autoridad. ¿Cuántos dicen amén? Y no importa todo lo que Satanás quiera levantar en contra tuya, porque como te dije, el decreto es dado por una autoridad. ¿Y qué es lo que hace un decreto? Escribir. Se escribió en Susa que todo el pueblo judío iba a ser destruido. Satanás, ahí en lo más profundo donde está, él levanta decretos todas las noches mientras tú y yo estamos dormidos, diciendo, hoy se tiene que cumplir esto en contra de la casa de fulano, en contra de la casa de sultano. Antes de que se oculte el sol va a pasar esto. Pero lo que no sabe él, alabado sea el Señor, es que Dios nos revela a nosotros y hacemos una contra en el nombre de Cristo llamado oración. ¿Cuántos dicen amén? Pero si Cristo anuló los decretos, porque dice que en Colosenses que Cristo anuló el decreto del acta que nos fue contrario. Anuló el decreto de los pecados, lo que le había dado autoridad a Satanás. Pero lo que pasa es que nosotros con muchas acciones le volvemos a entregar autoridad a Satanás. Y lo que hacemos tú y yo determina a quién tú le das legalidad. Tus acciones determinan a quién tú le das legalidad. Lo que tú y yo hacemos determina quién es nuestro Dios, quién es nuestra autoridad. Y esa es la razón por la cual las personas que caminan en maldad le dan legalidad a Satanás para que él tenga el decreto sobre ellos. Los que tienen pecados ocultos no confesados, ahí Satanás tiene la autoridad. Este es el decreto, aquí lo tengo. Porque resulta que no has confesado que le mentiste a tu mamá. Que le dijiste a tu mamá que estabas donde Juana y estabas con Pedro. Que le mentiste a tu mamá que la Coca-Cola costó 4,000 y te la cobraron en 3,800. Que le mentiste a tu mamá que ibas a hacer una tarea y te fuiste para cine. La mentira tiene ahí legalidad.
La desobediencia es un acta que tiene Satanás. Y lamentablemente hay muchos que no cometen adulterio, hay muchos que no roban, hay muchos que no han matado, pero son desobedientes. Y la desobediencia es pecado. Y es tan pecado como lo otro. Porque el tú pudiendo venir, y aquí caemos y siempre la pastora predica sobre eso, y cada vez que la pastora se monta ella predica sobre lo mismo, y cada vez el pastor habla de lo mismo, porque es que tú pudiendo venir no vienes, sino que decides quedarte en la frescura de tu casa ahí sentado. Tienes que analizar que a veces cosas tan pequeñas, y yo comencé a analizar eso, Edward, como muchas veces el desorden que tenemos en nuestras casas son espíritus. Y tú y yo no estamos llamados a ser desordenados. Porque el dueño del desorden se llama Satanás. Pueda, y yo lo he dicho, la casa de los cristianos evangélicos, muchas veces los domingos se desordena. Sí, porque nosotros nos levantamos, salgamos, pum, para la casa, para la iglesia. A veces no nos da tiempo de lavar platos porque no podemos ser tan espirituales. Sí, que yo, no, a veces se nos quedan los platos sucios, desayunamos, nos venimos rápido. Y bueno, pero hermanos, ¿cómo es que unos platos desde las 6 de la mañana van a estar ahí hasta las 10 de la noche? Porque la cristiana llegó cansada a las 12 del día. Y se acostó, fue a dormir hasta las 10 de la noche que se levantó. Y la casa patas para arriba. Y como sucedía en algunas partes, que no menciono por ética y porque estaba grabando, pero que habían personas que cuando se usaba el moño acá pentecostal, ese moño que se hacían el domingo, el día miércoles, todavía lo tenían y la casa patas para arriba, y el desorden parecía que Tasmania se había metido ese demonio y había hecho todo el desorden. Nuestras casas se pueden desordenar un momento, sí, pero no todo el tiempo tiene que estar desordenada. Porque allá hay una legalidad. Satanás es el dueño del desorden. Acuérdese Génesis capítulo 1. La tierra estaba desordenada y nuestro Dios no es un Dios de desorden. Tenemos un Dios que es el Dios del orden. Y vuelvo y te repito, las cosas se pueden desordenar hoy, pero tú no puedes durar toda la semana. Por eso hay mucha gente que no lee la Biblia, porque a veces la Biblia la echan debajo de la ropa. Y como no recogen la ropa, no encuentran la Biblia. Claro, es que allá está el hermano Edward y él pone el videobin, o lo pone el hermano Yaro, o lo pone el hermano Samuel, o lo pone el hermano Gianni, o lo pone el hermano Anderson. No, allá yo leo la Biblia, no. ¿De qué te estás alimentando en tu casa? Yo estoy segura, y perdónenme, que Dios me perdone si yo estoy equivocada. Pero hay gente que se contenta con la palabrita que el pastor da todos los días y no leen todo el texto. Porque yo les pregunto hoy, ¿cuál era la cita de hoy? ¿Cuál era el capítulo de hoy? ¿Deuteronomio qué? Y el pastor colocó 2 versículos. Pero ya leímos lo que el pastor dijo, 1 y 2. No, hay que leer todo el capítulo. Entonces ya leí la Biblia y cierro. No, Satanás ahí está con una autoridad sobre ti. Ay, Dios mío. Nosotros tenemos que levantarnos como hijos de Dios en contra de los decretos que Satanás ha levantado. Porque ciertamente Cristo anuló el acta de los decretos, de ese decreto que se le entregó allá en el Edén, de la muerte sobre la humanidad. Cristo se la quitó. Pero resulta que lamentablemente hay muchos hijos de Dios que otra vez le dicen, ay, Satanás, toma, aquí otra vez tú tienes derecho. Pero como hijos de Dios tenemos que ir al silencio con el Señor, analizar qué está haciendo Satanás en tu vida y en tu casa. Alabado sea el Señor.
Porque hay algo, y yo te quiero decir, hay algo que los judíos hicieron. Porque cuando a Esther se le entrega la copia, Esther mira la copia y dice, ¿y qué voy a hacer yo? Y vino el primo y le dijo, es que si tú no haces nada, respiro y liberación vendrá de algún lugar, pero no creas que te vas a salvar cuando él sepa que tú también eres judía. No creas que te vas a salvar. Entonces Esther toma una decisión que creo que ha sido la decisión de victoria que tenemos que tomar en nuestras casas. Vamos a ayunar. Vamos a orar, porque es que las victorias no se logran gritando ni zapateando. Las victorias se logran en el Señor es de rodillas, porque los decretos son espirituales y hay que destruirlos de la manera espiritual. Y las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Y esa destrucción que se hace es espiritual. No es que ahora vas a llegar a tu casa, vas a buscar una armadura y vas a comenzar a patalear a todo el mundo. No. Hay que levantarnos a hacer una contra, a decretar en contra del reino de las tinieblas. Acuérdate que este hombre malvado le dijo algo al rey y le dijo, este pueblo no va acorde con tu pensamiento. Este pueblo te va a hacer estorbo. Hay que destruirlo. Y la orden que se dio fue destruir ¿a quién? A los jóvenes, a los ancianos, a las mujeres y a los niños. El 17 de marzo se hizo el decreto 417, en el cual se declaró estado de emergencia económica, social, ecológica en todo el territorio nacional, donde desde ese día se cerraba todo el comercio, se cerraba todo. La gente iba a entrar a un confinamiento. Primero se iba a empezar por una cuarentena. Y resulta que estábamos como la coneja. Que la coneja se mete en la cueva y cuando cree que va a salir, otra vez el conejo la coge y ¡chuputun! Se mete otra vez a parir. Y otra vez sale y otra vez. Y duramos en ese tiempo un encierro de 180 días. Y habían decretos presidenciales donde decían que nadie que no fuera lo militar, lo médico, podían estar fuera. Solamente esas personas. Pero resulta que también salieron los pastores, ajá, y nosotros vamos a dar ayuda espiritual. Bueno, ok. Entonces todo lo eclesiástico también con un permiso, con una autorización que la manejábamos nosotros ahí en el carro, en una carpeta decía ahí que la parte religiosa, los pastores que pudieran probar a través del Ministerio del Interior que eran pastores, ellos iban a estar en la calle. El resto encerrado. Un decreto nos encerró. Un decreto hizo que 180 días la gente estuviera encerrada. Pero en medio de esa cuarentena, en medio de ese decreto, la iglesia del Edén hizo algo, alabado sea el Señor. No nos conformamos a lo que estaba pasando en este siglo, sino que nos levantamos y comenzamos a hacer un decreto espiritual, alabado sea el Señor. La iglesia del Edén lo primero que hizo, dijo, vamos a transmitir, no nos vamos a quedar callados. Ahí hicimos un decreto espiritual, alabado sea el Señor. Ves analizando los decretos que hicimos. En segundo, un miércoles, les dijimos que tomaran aceite con agua y que comenzaran a echarla a los aires, ¿se acuerdan? Yo salí a la puerta de la casa y comencé a echar a los aires. Estábamos declarando, yo antes de anoche estaba analizando a todo lo que Dios nos llevó a decretar que los aires estaban siendo despejados. A decretar que si ese COVID, ese demonio quería tocar nuestra casa, no nos iba a hacer daño, pero que Dios no lo iba a permitir. Pero si la voluntad de Dios lo permitía, iba a ser pasajero. Decretamos, alabados al Señor,
Eso, ungimos nuestras casas, ungimos los dinteles. ¿Se acuerdan cuando ungimos las puertas de las casas? Que el Señor nos puso como el pueblo de Israel en esa noche, esa última noche de cuando estaba en Egipto el pueblo, que iba a venir la matanza de todos los primogénitos, y comenzamos a echar aceite en las puertas, en el patio. Ese día Dios me llevó que aún los animales iban a ser ungidos, y yo metí a mis 2 animalitos, los metí, y en la noche yo sentía el quejido y podía sentir cómo el espíritu de muerte pasaba por la calle. Era impresionante lo que se sentía, porque el diablo a través de un virus había planeado muerte. Y te voy a decir algo, si todavía no lo crees, el COVID sí existe. El COVID es real, eso es espiritual, alabado sea el Señor, que se formó, se organizó, ¿qué te digo? Todo lo que se hizo ahí, se decretó que una parte de la humanidad iba a morir con ese virus. Porque sabes una cosa, tú y yo le hacemos estorbo. Porque mientras nosotros estemos aquí, el hombre de maldad no se podrá montar en la tierra. Mientras tú y yo estemos aquí, muchos partidos, muchos sistemas sobre las naciones nos ven como gente que estamos estorbando los propósitos de ellos. Porque nosotros somos una generación de principios. Y acuérdate a quién atacó: a los ancianos, a las personas de los valores. Porque con el respeto de los jóvenes, no todos, pero esta juventud se está perdiendo cada día más y más en sus conocimientos, y se están olvidando de Dios. Porque aquí hay docentes, que los docentes tenían una área, tenían una asignatura, tenían una materia llamada urbanidad. Y que esa urbanidad nos enseñaba: sí, señor, no, señor, permiso, se puede, levanto la mano, yo puedo hablar. Ahora no, ahora ellos tienen derechos. Porque este pueblo está actuando de forma contraria al sistema. Pero como tú y yo no dependemos de lo que diga el mundo, sino de lo que dice Dios, la voluntad de Dios está sobre nosotros. No importa lo que el diablo quiera planear, el que está conmigo es más grande y poderoso, alabado sea el Señor. Y Jesús nos dijo: en el mundo tendréis aflicciones. Va a venir COVID, pero confía que ya yo vencí al mundo, aleluya. Esa es la razón por la cual yo quería predicar. Porque yo estoy en contra del sistema que se está levantando, que está en contra de las familias. Porque se han cambiado los planes. Porque ahora no podemos decir que es pecado. Porque enseguida nos van demandando. Porque tenemos prohibido usar dialectos que vayan a ser homofóbicos hacia ciertas comunidades. ¿Te das cuenta que para el sistema tú y yo somos estorbo? Pero mientras nosotros estemos aquí, nuestras congregaciones, nuestros hijos, nuestras generaciones vivirán la palabra del Señor, alabado sea Dios. Mientras estemos aquí, alabado sea Dios, no se va a corromper nuestras generaciones. Y esa es la razón por la cual ese espíritu, ese decreto dado en el libro de Esther, entonces dice: ese pueblo, como se llaman las grandes élites, ese pueblo llamado cristiano, esos evangélicos son homofóbicos porque no aceptan los matrimonios de igualdad, porque mira, ellos desprecian esto, porque no aceptan que fulanita se case con un perro. No es eso, sino que la Biblia dice que al pecado hay que llamarlo pecado.
Entonces, como nosotros decimos la verdad, amamos al pecador, pero no aceptamos el pecado. Y no me ha tocado. Pero el día que a mí me toque hablar con una persona que se crea como yo, pero que no es como yo sencillamente aprendí algo de mi hijo, hacerles unas preguntas. ¿Tienes vagina? ¿Menstruas? ¿Tienes ovario? No, eres hombre. La verdad. Pero resulta que ese malvado Amán que está actuando en las mentes de los grandes, de las élites grandes, se ha levantado y ha dicho: hay que encerrar a los evangélicos y hay que hacer decretos para que ellos se enfríen. Tenerlos encerrados durante 6 meses para que cuando salgan no vuelvan a los templos. Tengan miedo por el COVID. Los vamos a encerrar para que la fe le mengue. Pero lo que ellos no sabían es que Dios usó a uno de ellos para que creara el Facebook, para que creara el WhatsApp, para que creara YouTube, para que creara Instagram, alabado sea el Señor, para que se vinieran todos estos medios. Y aunque estemos encerrados, la palabra siguió predicando. Nos volvimos la empresa más grande en el mundo, alabado sea el Señor, porque comenzamos a compartir la palabra del Señor. Y comenzaron a darse cuenta que los evangélicos no estaban encerrados. Entonces, un 7 de septiembre, dijeron: bueno, ya no podemos aguantarlos más porque la economía se nos ha venido abajo de los países. Entonces el presidente decretó: bueno, ya hay que comenzar a abrir. Las iglesias cristianas pueden abrir, pero van a abrir con un aforo. No nos importa. Y los valientes corrimos a la iglesia, le den desde antes que dieran ese decreto, porque el diablo a mí no me iba a tener encerrada. Y corrimos y le dábamos gracias a Dios. Yo me gozaba con las hermanas que llegaban aquí, lloraba por estar en la casa de Dios, porque eran los David que anhelaban un día estar aquí en este lugar. ¿Saben lo que hicieron los judíos en el tiempo de Israel? Como cuando se descubrió toda la treta, porque Esther oró, Esther ayunó, se presentó ante el rey y dijo: te voy a pedir un favor, que vengas a un banquete, rey, pero quiero que vengas con tu secretario lindo. Y llegaron los dos. Ay, mira, le dijo a la esposa: nada más me invitó a mí. Y cuando llegaron: ¿qué quieres? Hasta la mitad de mi reino te doy, reina. No, espérate, yo quiero que vuelvas otra vez, pero con él. Y cuando él volvió, ella se levanta y le dice: oh rey, hay alguien que se ha levantado en contra de nosotros, porque yo también soy judía, parafraseándole la historia, y nos quieren matar. Y dice: ¿quién es ese malvado ese que tienes ahí? Pero como esa mujer ya había hecho algo, y era que en la intimidad con Dios había ganado la victoria, no se había puesto a correr en todo el reino: nos van a matar, sino que había orado. Ella dijo: estoy segura que ese decreto va a ser anulado. A veces las cosas no pasan como nosotros pensamos. ¿Sabe por qué el decreto no se anuló? Porque cuando el rey da una orden, eso se tenía que cumplir. Entonces, ¿qué hacemos? No te preocupes, otro decreto. Y ese decreto va a decir que cuando vengan a atacarlos, ustedes se van a defender. ¡Wow! El decreto dijo: alabado sea el Señor, van a estar encerrados. Y el presidente decía: no pueden salir. Pero nosotros tomábamos el carro, íbamos por Leonardo, y aquí estábamos, Leo, en el piano. Por favor, hermana Oti, no hable, no cante, no diga nada. Y la hermana Oti: aleluya. Hermana Nino, digan aleluya. No podíamos contener la gloria de Dios en este lugar, y ahí estábamos callados. Pero resulta que después se enteraron, y la pastora Olimpia: yo quiero ir, y la pastora de la hermana Adela: yo puedo ir. Y comenzaron a venir, y todavía no habían abierto las iglesias, y la iglesia del Edén estaba acá, y comenzaron a llegar, y comenzamos a llegar y a declarar que nadie se iba a contagiar en este lugar. Y así fue, la gloria sea para el Señor. Y aquí estábamos, porque Satanás no nos pudo callar, alabado sea el Señor. Se levantó un decreto de victoria. No nos vamos a quedar encerrados.
La iglesia del Edén se levantó. Todas las iglesias se levantaron, pero yo hablo de esta congregación de fe. Hay un decreto de muerte. Hay un decreto de muerte. Ese decreto no se ha quitado. Porque el COVID sigue. La gente cree que el COVID se fue. Y yo me echaba a reír. Yo no sé si es verdad que en alguna parte, en algún país, ustedes van a reírse, que en una semana alguien se levantó y dijo, de parte del presidente hay un decreto que les vamos a decir y se hizo negociación con el COVID y de hoy hasta el sábado el COVID no va a atacar, así que pueden salir a las calles sin tapabocas. Imagínense qué presidente fue. El COVID no se ha acabado. Ayer saqué a mi papá de la clínica y usted sabe que allá había COVID. Y yo lo sentí. Yo a veces le tengo miedo a Dios con lo que me muestra. Porque la noche anterior yo me estaba quedando, nos estábamos turnando, mi hermana, mi sobrina. Una noche bendigo a Dianita, públicamente Diana te bendigo. Diana nos apoyó grandísimo. Miren, esa niña nos apoyó fuerte en estos días. Y así como yo estaba, ella me decía, madre, quédate, yo voy y la bendigo públicamente acá. Y la noche que a mí me tocó, yo comencé a orar y cuando sentí así, COVID, y de pronto viene una enfermera, por favor, no salgan, miren que allá hay COVID. Yo dije, Señor, bendito. Y entonces no tuve miedo, sino que me paré, fui prudente y comencé a declarar, Señor, mira esa persona que está ahí. Declaró en el nombre de Jesús que el COVID no tiene autoridad sobre él. No va a morir, Señor, si no es tu voluntad. Porque ante la voluntad de Dios no podemos hacer nada. ¿Sabe lo que hizo el rey Asuero? Cogió el anillo, le dijo a Mardoqueo, vamos a firmar un nuevo edicto. Se van a defender. Iglesia del Edén. Tenemos que analizar qué decreto ha levantado Satanás en contra de este barrio. ¿Cuál es el decreto que hay en contra de este barrio? ¿Cuál es el decreto que hay en contra de Cartagena? ¿Sabe cuál es mi deseo? Que Cartagena sea conocida por una ciudad de familias. Que en Cartagena se acabe eso que están diciendo que es el paraíso de la sexualidad, de la drogadicción. ¿Cuál es mi deseo? Que Cartagena sea conocido porque los hoteles, porque los lugares se han convertido en centros turísticos de familia que van a venir a invertir acá familias. Ese es mi sueño sobre Cartagena. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Levantando un decreto y declarando que la generación de los niños que se están levantando en este barrio van a cambiar su mente de drogadicción, de homosexualismo, de lesbianismo, de prostitución. Alabado sea el Señor. Que aquí en el Espinal se levanta una generación de niños que aman la presencia de Dios. ¿Cómo vamos a cambiar ese decreto sobre esta ciudad? Que desde la autoridad está corrompida esta ciudad. Vamos a declarar que el Señor va a levantar un alcalde. Pero un alcalde que es un hombre de familia. ¿Qué tenemos que hacer? Levantar decretos sobre esta nación. Tenemos que levantarnos y comenzar a declarar. Y yo traía algo en el nombre del Señor. Y Dios me llevaba a esto y quiero que estés atento a lo que te voy a decir. Decreto número 20. Óyelo bien y vas a reprender esto. Satanás el diablo y todos sus demonios en su reino de las tinieblas, considerando que el Señor y la señora, tu nombre, ahora es cristiano evangélico y quiere ser servidor de Jesucristo y ganar toda su familia al servicio de Él, considerando que él o ella quiere pasar más tiempo en la iglesia, cantar esas canciones evangélicas, ofrendar, diezmar, pactar, bendecir a todos, considerando que ahora, aunque esté el COVID, se coloca el tapaboca y sigue cantando. Considerando que aunque tiene dolor en las piernas, dolor de cabeza, dolor en la columna, se va para la iglesia, decreto que será enviada otra pandemia más grande donde seguro se van a ser encerrados y va a venir más temor sobre ellos.
decreto que aunque ese virus pase, ellos van a seguir con temor y van a tener frialdad de reunirse en los templos. El artículo 3 dice que no tendrán ánimo de diezmar, de ofrendar, de congregarse. En menos de 6 meses los enfriaré. Y el artículo 4 dice, les enviaré desespero, pleito, contienda, enfermedades. El artículo 5 dice que haré que se pierda el primer amor en ellos y que no quieran amar a sus pastores. ¡Ay, santo! Se firma este decreto en el infierno, la fecha del año en curso, y será solo anulado si los dichos oran, ayunan y no aceptan esto. Anulando el acta de los decretos. ¿A qué me llevaba Dios en esta noche? A que se ha levantado un decreto de enfermedad sobre ti. A que los médicos han dicho que estás enfermo. A que el psicólogo ha dicho que necesitas, con el respeto a la psicóloga que está acá, que necesitas terapia porque tu matrimonio se está acabando. Que necesitas una psicóloga para que te haga entender que este virus está matando gente. Porque hasta eso pasó, mucha gente tuvo que ir a terapia porque entró en shock por esto. Hay un decreto que dice que si sales de tu casa para la iglesia te puedes contagiar. Y por eso tu familia te quiere tener encerrado. Por eso tu familia te regaña y te dice, ¿tú qué vas a hacer a la iglesia? Si ahora anda covicito por ahí. Pero les voy a dar una información de neumología, y es que eso es lo mismo, sino que se ha ido debilitando y no da fuerte. Pero que no es gripita ni es covicito, no, eso es lo mismo. Sencillamente que tenemos el poder de Dios sobre nosotros y no nos ha hecho daño. Porque hay gente con esto que está hospitalizado. Y cuando llegan le dicen que tiene neumonía, que tiene bronconeumonía y todo lo que se llama neumonía. Pero como nosotros tenemos al médico por excelencia que anuló los decretos, entonces aunque yo haya estado a punto de toser aquí, yo decidí hoy predicar porque teníamos que anular un decreto que Satanás ha levantado en contra de nosotros. Y que este 2021 lo vamos a cerrar en victoria, alabados al Señor. Y que tenemos que declarar el 31 de diciembre en este lugar que el Señor ha estado con nosotros como poderoso gigante, aleluya. Y todo lo que se ha levantado en contra de nosotros no ha prosperado, porque la iglesia de Jesucristo ha seguido adelante. Y donde muchos se han quedado por el miedo, donde muchos tienen sus iglesias cerradas por temor, la iglesia de Edén ha estado aquí firme, alabados al Señor, y siguiendo adelante porque